La Academia de Historia del Magdalena me ha honrado no solo como su miembro de número, sino especialmente por haber nacido en el corregimiento del Real del Obispo de la jurisdicción político-territorial del municipio de Tenerife. Al brindarme la oportunidad de presentar esta ponencia en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario de la Independencia, ciñéndonos a fuentes documentales y a interpretaciones históricas de primer orden que nos acerquen a mirar nuestra propia historia e identidad de una manera libre, amplia y reconocer como sitio fundamental y cuna de la independencia que haga trascender a la ilustre villa de San Sebastián de Tenerife en la antigua provincia de Santa Marta, específicamente sobre los acontecimientos sucedidos en las horas de la noche del 24 de junio y el amanecer del 25 de junio de 1820, cuando en un avance coordinado por las columnas de los próceres en la consecución de la libertad, coroneles José Hermógenes Maza Lobo Guerrero por el río Magdalena y José María Córdoba Muñoz por el Caño de Sura, terminaron con el sometimiento de las fuerzas realistas que la custodiaban, y de esta manera nos sumergiremos en la batalla de Tenerife, que consideramos la más importante de nuestros orígenes patrios en la campaña libertadora definitiva. Precisamos que la Presidencia de la República de Colombia, a través de el decreto 1714 de 2018, confió en la Vicepresidencia de la República la misión de dirigir y coordinar con las diferentes entidades públicas y privadas las actividades que resulten pertinentes para llevar a cabo la celebración del Bicentenario de la Independencia Nacional. Dentro de tal misión, la Academia de Historia del Magdalena asistió el 24 de octubre del año 2019, representada por su presidente, arquitecto Álvaro Espino Valiente, y este miembro de número, a la instalación de la Mesa Técnica del Bicentenario para el Departamento del Magdalena, celebrada en la Universidad del Magdalena, y dejamos constancia ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, encargado de la Secretaría Técnica de la celebración del Bicentenario en todo el territorio colombiano, que las actividades conmemorativas en nuestro departamento debían iniciarse en el municipio de Tenerife. En esta rememoración se hace necesario referirnos al papel de los pueblos de indios que habitaban el territorio antes de la fundación e independencia de Tenerife, y asimismo resaltar la visión y el impacto positivo que tuvo en la figura del libertador Simón Bolívar su primera proclama o acta de independencia en territorio colombiano en la mañana del 24 de diciembre de 1812, y naturalmente sobre los eslabones ligados a la liberación definitiva del río Magdalena y de la provincia de Santa Marta, una vez organizado el gobierno republicano en el año 1819, a partir de la batalla del puente de Boyacá. Tenerife, antes de la conquista, había sido poblado por los aborígenes, ya que esta comarca estaba habitada por diferentes tribus, según los hallazgos antropológicos y arqueológicos realizados después de la llegada de los españoles, en los cementerios y vestigios de los asentamientos de Tapegua, Torrecilla, Zarcita y Zapayán. A solicitud del gobernador de Santa Marta y gobernador y adelantado de Canarias,
Pedro Fernández de Lugo una partida de españoles al mando del capitán Francisco Enríquez. Logró imponerse a tiro de arcabuz y desocupó la plaza y levantó fortalezas de madera para fundar el 20 de enero de 1536 con el nombre de San Sebastián de Tenerife. Y el general Antonio Alcedo Herrera y Bejarano escribió muchas obras, entre ellas su célebre Diccionario Geográfico e Histórico de las Indias Orientales o América, obra en 5 volúmenes, que poco tiempo después de su muerte fue traducida al inglés y publicada en Londres. En la obra citada de Antonio Alcedo Herrera, en la página 43 de su volumen cuarto, señala: Tenerife, situado en las márgenes del Magdalena, fundada en el año 1536 por el capitán Francisco Enríquez, llegó en su tiempo a tener una gran población y abundante comercio. En él residió cierto tiempo como cura el famoso San Luis Beltrán. Los datos de la fecha de fundación señalan que fue el 20 de enero de 1536 y fueron corroborados en el Archivo de Indias en España y publicados por la historiadora Trinidad Miranda Vázquez. Tenerife fue repoblado en el año de 1543 por el capitán Francisco Enríquez por orden de Pedro Fernández de Lugo, lo cual ha generado la disparidad de criterio del historiador magdalenense José Alarcón, que dice que fue fundado en 1540, aceptando que no se han encontrado méritos para ilustrar esa fundación, y según José María Núñez Molina, historiador tenerifano, por mandato de los Reyes Católicos de España, un 20 de enero de 1543, controversia aclarada con antelación. Desde los primeros años de su fundación, Tenerife fue controlada por los españoles, manteniéndolo militarmente, permitiéndole que pueblos indígenas ubicados en las gobernaciones de Cartagena y Santa Marta pertenecieran a su jurisdicción, y llegó a tener títulos reales sobre el suelo y el subsuelo otorgados por el virrey Amar y Borbón a nombre de la corona española. Casa del Perdón, que va a ser el primer eslabón del derecho de asilo, Casa del Comercio y todas las instituciones del poderío español colonial. Lo que se extendió hasta 1752, cuando la población del Yucal dejó de estar en la jurisdicción de Tenerife y de Santa Marta y pasó a formar parte de la gobernación de Cartagena. La Casa del Perdón, primera institución de asilo, amnistía e indulto que hubo en América, está ubicada frente o al lado del fuerte militar de la familia Ballestas, donde hoy se encuentra construida la iglesia colonial, la iglesia y la Casa de la Cultura. De la Casa del Perdón dependían 2 cadenas, las cuales tenían 2 argollas, en donde los contraventores de la ley de cualquier parte de América que hubiesen cometido delito político, al llegar a Tenerife y tocasen las argollas, quedarían completamente perdonados. Allí estuvo por cerca de 4 años el santo San Luis Beltrán, ejerciendo el curato de las almas tenerifanas. Y hay un hecho trascendente e importante, y es que en el año 1780, la virreina Juana María Persira, esposa del virrey Manuel Antonio Flores Maldonado, permaneció en la villa mientras que su esposo regresaba a Cartagena para defenderla de un ataque inglés.
Naturalmente que una vez fundado Tenerife y organizado como un fuerte realista, se dieron asentamientos rurales, dentro de los cuales el Real del Obispo fue la cabeza de sus corregimientos, posiblemente fundado por un grupo de ganaderos un 21 de abril de 1795, para que sirviera de epicentro comercial con los demás pueblos ubicados cerca de la ciénaga de Zapayán. Fue incendiado en septiembre de 1902 y reedificado en mejores condiciones en 1903. Santa Inés viene a ser otro corregimiento del municipio de Tenerife, que es una pequeña sección entre el Real del Obispo y Quibolo, rodeado de valiosas montañas, y se cree que fue asentamiento de los primitivos pobladores. San Luis, fundado en 1911 a orillas del brazuelo de Sura, la ciénaga del Morrito y la ensenada de los Garbanzos, y al lado occidental del Camino Real de Plato. Juncal, a 10 kilómetros de la cabecera y a orillas de la ciénaga del Morro, pueblo de ganadería y pesca. El 23 de diciembre de 1812, los realistas son derrotados por los patriotas venidos de Cartagena, ganando el Libertador su primera batalla, y allí expidió su primera proclama. En esa proclama pedía la unidad de los habitantes del pueblo con el fin de proceder a extirpar la presencia de los chaperones en este lugar, mejor dicho, acabar con el yugo de los españoles contra los americanos. Posteriormente, el 25 de junio de 1820, el prócer de la patria Hermógenes Maza, unido a las fuerzas de José María Córdoba, dio por finalizado el yugo impuesto por los españoles, lo que permitió que se diera el grito definitivo de nuestra independencia, ya que los pueblos se encontraban apoyados por los españoles a través de las comarcas del río Magdalena. Fueron derrotados y alejados definitivamente de cualquier intención de subyugar nuestra libertad, tema central de la ponencia que más adelante ampliaré. Recordemos que en el marco del proceso interno de independencia del dominio español sobre el territorio colombiano, es a Cartagena donde llega el 14 de noviembre Simón Bolívar, proveniente de la isla de Curazao, al haber sido derrotado en Venezuela, estando como ministro del general Miranda José María Salazar. A Bolívar lo acusaban los venezolanos de ser un godo y un traidor. Este oficial calumniado y prófugo, el ministro José María Salazar logró borrarle la imagen deformada que traía encima y lo asigna como súbdito del coronel francés Pedro Labatut, que comandaba las fuerzas militares de Cartagena, quien ofreció su servicio a la ciudad con otros oficiales europeos como Manuel Servillés y el español Manuel Cortés con Campomanes, y los tres oficiales venezolanos derrotados en su país, los coroneles Simón Bolívar, Miguel y Fernando Carabaño. Pedro Labatut encomendó al coronel Simón Bolívar guardar el llamado puerto de Barranca del Rey, hoy Barranca Vieja Bolívar, donde llegó el 1 de diciembre de 1812 y se percató de que los miembros de sus tropas no estaban lo suficientemente adiestrados para enfrentarse al enemigo, y en poco tiempo se dedica a incorporar y preparar los hombres mientras conserva aquel punto aparentemente de poca importancia, pero era trascendente en ese momento histórico, toda vez que era por donde se recibían las mercancías que salían de Cartagena hacia el interior del país, e igualmente las que provenían del interior del país y se trasladaban a Cartagena. De acuerdo
al documento Rutas del Bicentenario de las Independencias, elaborado por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria y Comercio en el año 2010, 7 años antes de la batalla final del Puente de Boyacá, que culminaría con la independencia en 1819, y 2 años después del proceso independentista que había llevado a la formación de varias juntas autónomas de gobierno y a la división de la Nueva Granada, Bolívar decidió emprender su primera gran campaña libertadora siguiendo el curso del gran río Magdalena. Bolívar decidió contrariar las órdenes del líder francés que comandaba las tropas, asumió el mando y comenzó a edificar su gloria al derrotar a los realistas que encontraba a las orillas del río, iniciando por Tenerife y llegando hasta Ocaña. 2 días luchando contra la fuerte corriente del río Magdalena llevaron a aquel escuadrón de hombres hasta la revuelta que forma el río en la parte baja de la población de Tenerife. Faltaban 2 días para celebrarse la Navidad, era el 23 de diciembre, y las fuerzas de Fernando VII, comandadas por Vicente Capmany, no pensaban siquiera que el enemigo estuviera tan cerca. Bolívar realizó un sorpresivo ataque. Los realistas, que no esperaban tal hecho, se desmoralizaron. Dejaron abandonadas armas, municiones, embarcaciones y viviendas y se adentraron en las montañas. Allí Bolívar y sus muchachos izaron la misma bandera que un año antes, en noviembre de 1811, flameara en Cartagena, según lo dice don Gabriel Porras Troconis, y de acuerdo con los datos del obispo auxiliar de Santa Marta, Narciso Chiquillo, es la misma que llevó Bolívar hasta Venezuela. El 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, Simón Bolívar, al día siguiente de haberse tomado a Tenerife y de provocar la estampida de quienes guardaban el fuerte militar, procedió a reunir a la población y, después de haberles hablado sobre la conveniencia de aceptar el gobierno de Cartagena, les hizo suscribir la famosa Acta Histórica de Libertad, luego de lanzar la proclama de Tenerife, su primera en suelo colombiano. Es en Tenerife donde Bolívar gana su primera batalla. Lanza su primera proclama de libertad en suelo colombiano, pasando a Monpós, donde le aportan los primeros soldados patriotas, caballos, alimentos y oro, e inicia su cadena de triunfos hasta Ocaña, norte de Santander. Este triunfo obtenido en Tenerife es el primero del Libertador en la Nueva Granada, y por él se llena de optimismo, y fue en Tenerife donde las fuerzas bajo el mando de Hermógenes Maza y Lobo Guerrero y José María Córdoba limpiaron de realistas el Bajo Magdalena y aseguraron la derrota final y el embarque de las fuerzas ibéricas y del virrey hacia España luego del asedio de Cartagena. Estos hechos ocurren naturalmente en la Primera República, que es el periodo comprendido entre 1810 a 1815, cuando comenzó la Guerra de Emancipación de la Nueva Granada, que tuvo 3 escenarios en el altiplano, en los llanos y acá en la costa atlántica. Pero en ese entonces las ciudades patriotas de Cartagena y Monpós luchaban contra la realista Santa Marta, justamente por el dominio al lado y lado del río Magdalena, siendo por su importancia histórica el que dirigiremos especialmente al fuerte bastión realista y puerto de Tenerife. La victoria decisiva para la liberación del río Magdalena la realizaron 2 columnas que iniciaron su recorrido desde Honda. La primera, compuesta por fuerzas sutiles que son canoas, bongos, champanes, en fin, embarcaciones livianas
pero armadas, y 150 fusileros al mando del prócer coronel José Hermógenes Maza Lobo Guerrero, quien por cierto manchó su recorrido con la sangre de los españoles, que se encontró en bajada con la columna que por tierra comandaba el coronel José María Córdoba Muñoz, luego de liberar a Antioquia en el combate de Chorros Blancos, saliendo de Majagual, antes Bolívar y hoy Sucre, uniéndose en Magangué, siguiendo juntos a partir de allí hacia Mompox. La plaza de Mompox estaba defendida por 500 hombres del batallón Albuera, protegidos por la flotilla española del Magdalena. Córdoba marchó por las anegadas tierras que bordean el caño Cicuco y el 19 de junio cayó sobre Mompox, que había sido abandonada por los realistas horas antes de haber exigido a sus pobladores el pago de los tributos para el rey de España. Los realistas partieron hacia Tenerife con 11 buques a órdenes del teniente coronel Vicente Villa, y en tierra contaban con un regimiento de León al mando del coronel Sebastián Díaz, de los pocos escapados de Boyacá. Precisamente fue en Mompox donde Maza, que ya venía precedido por su acendrado heroísmo y su extraordinaria bravura, junto a José María Córdoba planearon tomarse a Tenerife, importante bastión español y definitivo para la libertad de la Nueva Granada, que se veía amenazada mientras persistieran en su empeño colonial los efectivos del ejército español. Considerado inexpugnable a juicio de quienes la custodiaban, pues contaba con 11 buques a órdenes del teniente coronel Vicente Villa, bajo la nave insignia Príncipe de Asturias, anclados en el puerto, y formaban la escuadrilla española armada con piezas de grueso calibre dirigidas por excelentes oficiales y una buena tripulación, y en tierra 200 hombres del regimiento León al mando del coronel Sebastián Díaz, de los pocos escapados de Boyacá. El historiador tenerifano José María Núñez Molina rememora cómo a la medianoche, antes de avistar al enemigo y en la revuelta del río sobre la zona llamada Sura, en honor del cura Zurita que guiaba a los indios malehúes, José María Córdoba desembarca una legua antes de Tenerife con su columna de infantería para atacar por tierra, pero es traicionado por los falsos guías que lo confunden y lo internan en el camino de la montaña o de los patos. Maza y Córdoba no creían en invencibles y se lanzan a la muerte o a la victoria. Marchan sobre Tenerife, bajando los combatientes en bongos cargados con 400 patriotas. Desembarcarían muy cerca antes de la plaza. Córdoba iría por tierra y Maza por agua, conscientes de tener pocas tropas, naves inferiores, armadas con pedreros, como dirían los historiadores, pero imbuidos de una gran audacia y de una temeridad sorprendente, aunado al innegable significado militar de la victoria de Simón Bolívar en Tenerife en 1812 y la primera declaración de independencia. Esta villa tuvo su concreta y real importancia cuando en su avance coordinado la columna fluvial en las horas de la noche del 24 de junio de 1820, el comandante de la vanguardia patriota Benedito González pudo apresar en la oscuridad una canoa y al buque español más adelantado, el cual fue abordado, y por los prisioneros se enteró el coronel Maza del dispositivo fluvial asumido por los realistas, que estaban a corta distancia de sus buques, que seguían avanzando de forma sigilosa. Como la flotilla española estaba muy cerca, la fuerza patriota avanzó con celeridad, y en la madrugada del 25 de junio de 1820, es decir, hoy hace 200 años, cuando aún las brumas y la neblina
envolvían la flotilla española, obstaculizando su visibilidad. La fuerza patriota aprovechó el instante en que el centinela enemigo pretendía dar la alarma y el propio general Maza hizo el abordaje y neutralizó con fiereza y rapidez que no se diera la alarma. Los buques que intentaron huir fueron agarrados por los garfios que saltaban de las embarcaciones patriotas y gran parte de la marinería española fue muerta cuando apenas despertaba. Vemos entonces sorprendido el comandante, el teniente coronel Villa, desesperado y creyéndose perdido, prendió fuego a la Santa Bárbara del buque insignia Príncipe de Asturias, muriéndose al volar la embarcación. Vemos entonces que es una hazaña similar a la de Ricaurte en San Mateo, en átomos volando y nadie lo mienta. Y apuesto a que en España ni siquiera saben que este acontecimiento existió. En cambio, vean todo el despliegue que se le ha hecho a Ricaurte, lo cual es merecido, siempre y cuando sea ocurrido y no como se lo contó Bolívar a Alcroix en Bucaramanga. Ricaurte murió en la bajada de San Mateo retirándose con los suyos, murió de un balazo y un lanzazo. Y lo encontré en dicha bajada tendido boca abajo, ya muerto, y las espaldas quemadas por el sol. Lo que dio la sensación de un gran ataque y la explosión hace que las dormitadas tropas de tierra huyan hacia los montes y los demás buques se rinden y su tripulación es apresada. Desde su buque La Comandancia, el coronel Maza, de espaldas al sol y sentado en una rústica silla, uno a uno hizo pasar a todos los prisioneros en esa gesta y pronunciar la palabra Francisco, y el que lo hacía con el ceseo español era degollado y arrojado al Magdalena, excepto don Juan Sordo, padrino y maestro de Maza. Por su parte, el coronel Córdoba fue engañado por sus dos guías de ruta, no alcanzó a participar en el combate, pero sí ajustició a los guías que lo habían traicionado fusilándolos. Por este trascendental triunfo, Tenerife, los coroneles victoriosos se les llamó centauros de oro de la libertad americana. En esta acción, por parte de las fuerzas patriotas, fueron tomadas 13 lanchas y 18 champanes con sus pertrechos, quedando solo pendiente para la liberación total del río Magdalena la toma de Santa Marta y la liberación de Cartagena, facilitada luego por esta victoria. La lucha por la independencia continuó en todo el territorio neogranadino, pero el triunfo de Tenerife fue definitivo para la causa de la independencia colombiana, no solo para las provincias del Caribe, sino sellando la libertad de la Gran Colombia y limpiando de realistas el Bajo Magdalena, derrotando definitivamente a las fuerzas ibéricas que venían huyendo de Bogotá y sus alrededores luego de que Simón Bolívar ganara la batalla del puente de Boyacá y que esperaban reagruparse para seguir combatiendo a nombre del virrey Juan Sámano y de su rey Fernando VII. Con este triunfo, los españoles residentes en todas esas comarcas huyeron y se encerraron en Cartagena, donde pronto fueron sitiados y sometidos. En esos términos dejo rendida la ponencia en las actividades conmemorativas del bicentenario de la batalla de Tenerife, acaecida el 25 de junio del año 1820.